Buenos días a todos los lectores del espectador.com. Hoy iniciamos este Facebook Live nuevamente con un tema muy importante acerca de cómo cuidar y cómo prevenir las enfermedades del corazón. Tenemos un invitado muy especial, se trata del doctor Jaime Andrés Torres Matiz. Él es médico cardiólogo y es quien nos va a ayudar a resolver todas las inquietudes que tenemos frente a este tema. Los queremos invitar a que ustedes nos cuenten en sus preguntas aquí en el Facebook y el doctor muy amablemente nos va a ayudar. Doctor Torres, bienvenido al espectador.com. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias. Tenemos una cosa muy importante que pensar en el tema del corazón. ¿Cuál es la regla de oro para tener un corazón saludable? Listo, bueno, primero que todo hay que decir que hay muchas enfermedades del corazón, pero sin duda y muy claramente la enfermedad más importante y la causa principal de muerte y de mortalidad en nuestro país y en todo el mundo es las enfermedades relacionadas con la enfermedad coronaria y con la enfermedad aterosclerótica. Básicamente es cuando decimos comúnmente que hay un infarto y eso lleva a que el corazón posterior al infarto no funcione bien. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Como te digo, hay muchas enfermedades, muchas causas, pero la más importante es esta. ¿Y cómo prevenirlo? Básicamente teniendo una calidad de vida buena, que significa una muy buena alimentación, no significa aguantar hambre, significa comer bien, no excederse en fritos, grasas, paquetes, comida chatarra que llamamos, y actividad física. Digamos que si uno tuviera estos dos pilares grandes de manera predominante en nuestras vidas, casi que podríamos tener una vida muy saludable sin tener enfermedades cardíacas. Por ejemplo, hoy en el Día del No Carro, pues mucha gente pues toma la decisión de irse en bicicleta a su trabajo y digamos, hoy terminan haciendo ejercicio que no hicieron en meses y entonces llegan ahogados a la oficina, uy no, que estuvo muy pesado. Eso de que un día hagan todo un ejercicio que no hicieron en toda la vida, ¿es bueno? Definitivamente, digamos, no lo recomendamos. Digamos, la idea es que uno haga actividad física. Ni siquiera tiene que ser un ejercicio, o sea, no tiene que inscribirse al gimnasio, no tiene que comprar una bicicleta, no tiene que irse a hacer escalar, no, tiene que hacer actividad física. Y actividad física tiene que ser todo lo que tiene que ver con movernos, o sea, digamos, en lugar de subir al Transmilenio, en lugar de bajarse en la estación que es, bájese una estación antes y camine. ¿Qué recomendamos desde el punto de vista de evidencia médica puede servir? Que uno haga actividad física 150 minutos a la semana es más que suficiente como beneficio para la parte cardiovascular. Caminatas, obviamente que montemos bicicleta, obviamente que nademos, obviamente cualquier deporte nos sirve, pero no tiene que ser tan estricto como un gimnasio o un deporte, porque pues obviamente la mayoría no lo vamos a poder hacer por tiempo y segundo pues va a tener unos costos adicionales. Que hagamos actividad física más que un deporte o un ejercicio específico es mucho más saludable. Y hoy, un día como el día sin carro, pues obviamente nuestras distancias en Bogotá son grandes, hay gente que se va a exceder y obviamente si no está preparado de una manera cardiovascular para hacer un ejercicio grande puede tener más repercusión negativa que cualquier apoyo o cualquier punto de vista positivo a su vida. Y si, por ejemplo, digamos, mucha gente nos está escuchando y dicen, oiga, a mí me pasó eso, llegué súper cansado a la oficina, me siento mal, fatigado, mareo, ¿qué pueden hacer? No, básicamente primero, no hay que excederse, o sea, si le tocó llegar más tarde y hacerlo con etapas y descansar. Y obvio, si ya llegó cansado y eso, nada, reposar, descansar, hidratarse muy bien. En estos días que tenemos hoy como Bogotá, un día tan soleado, pues nada, hidratarse muy bien, comer muy bien y si toca devolverse igual, hacerlo por etapas o dejar la bicicleta y devolverse a pie, pero pues obviamente no se puede exceder definitivamente. Nos hacen una pregunta, pues que a veces uno escucha que una persona muy saludable, que hace ejercicio, que come sano, que no toma, o sea, no se excede, sufrió un ataque cardíaco. Entonces, sí. Pues eso a uno lo impacta porque entonces uno dice, ¿cómo podemos entender una situación así cuando a alguien le da un infarto y siendo una persona muy saludable? De acuerdo, digamos, es una pregunta difícil, es una pregunta que nos hacen todos los días y dice, bueno, pero si yo no hago nada y me infarté, ¿por qué? Digamos que hoy en día y gracias al avance de la tecnología y de la ciencia sabemos muchos factores de riesgo que pueden llevar a que alguien presente un infarto. Y los tenemos claramente identificados, como son el cigarrillo, algunas enfermedades, la diabetes, el sedentarismo. Sin embargo, hay una carga adicional, que es una carga genética o una herencia que traemos de familia,
que a pesar de que uno haga una vida saludable con todos los cuidados de la ley, igual hay una carga genética o una carga propia de nuestra persona que puede desarrollar la enfermedad coronaria. Entonces es posible que muchos pacientes de estos que uno no se explica por qué tienen un infarto tengan una carga genética o una carga familiar importante. Lo que uno podría decirles es, seguramente esta persona, si no se hubiera cuidado como se cuida, posiblemente hubiera tenido manifestaciones mucho más tempranas de lo que la tuvo. Y pues esa es, digamos, la respuesta tal vez más adecuada para tu pregunta. Bueno, es bueno tener el corazón grande en la vida, pero ¿por qué dicen que es malo cuando el corazón crece físicamente en un ser humano? Sí, de acuerdo. El corazón, digamos, es un órgano que es muscular y ese músculo, digamos, como toda la naturaleza tiene gran sabiduría, por decirlo de alguna manera, y es un músculo que, digamos, cuando necesitamos hacer un esfuerzo adicional, cuando el corazón está viéndose que no puede hacer su función adecuadamente, él trata de compensar de alguna manera eso. La primera manera de compensarlo es poniéndose un corazón un poco más grueso para poder hacer la función que tiene que hacer de bombear sangre más eficientemente. El problema es que llega un punto donde el corazón ya no puede seguir haciendo esta autoayuda, por decirlo así, y el corazón empieza ya no a ser más grueso, sino a empezar a dilatarse. Entonces es un corazón que es como una bomba, que al final no va a tener la capacidad de poderse contraer, la capacidad de poder tener en movimiento la sangre en el corazón, y es lo que llamamos una falla cardíaca. Normalmente entonces son corazones muy grandes, muy dilatados, que no hacen efectivamente su función. Nos hacen aquí otra pregunta que dice, ¿cómo ayudar a prevenir las arritmias cardíacas? Listo. Bueno, las arritmias cardíacas en su gran mayoría el corazón tiene una serie de cables, por decirlo algo así, o un sistema eléctrico que es el encargado de que el impulso se origine en una parte del corazón, se lleve ese impulso a todo el corazón y de una manera simétrica él haga el bombeo y la función cardíaca. Las arritmias es una alteración en ese sistema eléctrico, entonces digamos hay como pequeños cortos, por decirlo de alguna manera, que pueden llevar a que esa sincronía y esa sincronización en los latidos se pierda, y es lo que llamamos arritmias. Pueden ser arritmias muy grandes, o sea, de alta frecuencia, taquicardias, o pueden ser arritmias de baja frecuencia, que es cuando el corazón va muy lento. Digamos que como esos cortos, como te digo, se han hecho muchos durante el desarrollo del corazón. Entonces digamos que hay unas personas que van a desarrollar la arritmia, así sean las más juiciosas y las que más se cuidan en la vida. De todas maneras, sí sabemos que hay ciertas cosas que pueden predisponer o que pueden desencadenar que se produzcan estos cortos se manifiesten, y es, por ejemplo, el exceso de café, el de cafeína, las bebidas negras en general, incluso los refrescos, las gaseosas, el té, el chocolate, incluso puede tener cafeína, que uno cree que no, pero pueden producir, o las bebidas energéticas, como estas bebidas energizantes y bebidas comerciales que hay de tantos nombres, pueden tener tanta cafeína y pueden estimular y pueden llevar a que se facilite la aparición de estas arritmias, que digamos la persona ya tenía ese corto, con estas sustancias se pueden aumentar la presencia de ellos. Hay algunas enfermedades que también pueden estimular el sistema de conducción del corazón, como enfermedades de la tiroides, que pueden llevar a que se produzcan taquicardias y arritmias también. Entonces digamos que cada paciente tocaría individualizarlo, pero la idea es que excesos de café, tés, bebidas negras en personas que tienen esa susceptibilidad es mejor evitarlas. Nos hacen otra pregunta, y es que después de cierta edad el colesterol comienza a manifestarse más cuando uno se hace algún tipo de examen de sangre para detectarlo. ¿Hay alguna forma de controlar el colesterol después de cierta edad sin medicamentos? Sí, digamos que el metabolismo en general, a medida que uno va aumentando de edad, va cambiando. O sea, cuando uno se come una hamburguesa a los 20 años, puede comer 2 y 3 y no le pasaba nada. Obviamente el metabolismo va cambiando a medida que vamos evolucionando en el tiempo y vamos avanzando en edad. Entonces digamos que posiblemente lo que antes asimilábamos muy bien y nuestro cuerpo era capaz de manejar de una mejor manera, pues a medida que vamos aumentando en edad posiblemente va perdiendo esa capacidad. Entonces la idea es no sobrepasarse, ya lo habíamos dicho al principio, teniendo una buena dieta. La idea no es que uno no deje comer hamburguesas, por ejemplo, pero pues hágalo no todos los días, no 3 veces a la semana, o hágalo de una manera esporádica. Si uno va a un asado, pues coma lo que le ofrecen en el asado, pero pues no se coma todo lo que le ofrecen en el asado, y que no vaya a ser cada 8 días. Entonces, no es que, digamos, la edad lleve a que empecemos a tener problemas de colesterol,
sino que digamos nuestro metabolismo ya no lo maneja tan bien. Y lo mismo, la actividad física, el comer saludable definitivamente nos va a ayudar a tener un nivel de colesterol adecuado. Igualmente, si hay alguna carga genética, que también tengamos alguna predisposición a no manejar bien las grasas, pues obviamente en ese tipo de pacientes indudablemente vamos a necesitar los tratamientos farmacológicos. Así seamos súper juiciosos y súper rigurosos con la dieta. Nos hacen una pregunta bastante especial. Síndrome del corazón roto. ¿Es cierto que cuando, por ejemplo, uno ha tenido, digamos, una pérdida, comienza a tener, digamos, una presión en el pecho y dicen, oye, realmente el corazón se parte cuando uno tiene alguna, no sé, una tusa o una pérdida de un ser querido? ¿Realmente ese dolor físico, es cierto que el corazón se puede partir y de verdad hay un síndrome del corazón roto? Pues digamos, eventualmente en algunos pacientes cuando tienen un estrés grande, alguna pérdida, algún susto grande que se haya llevado a que incluso presenten cuadros clínicos compatibles con enfermedad coronaria aguda, sí, uno los ve y llegan hasta la unidad de cuidados intensivos. En algunos pacientes, digamos, ya traían una lesión que, digamos, era significativa, pero que no lo había manifestado de alguna manera. En el momento del estrés, que se produce el estrés, un susto, una pérdida, alguna cosa, posiblemente se hace mucho más visible lo que ya venía de una enfermedad que no nos habíamos dado cuenta. No es en sí que el hecho, el evento o la tusa, como dices tú, produzca la enfermedad como tal, pero tal vez ayuda a que se manifieste en esa enfermedad que seguramente traía de tiempo atrás. ¿Cuáles son los mejores y peores alimentos para el corazón? Bueno, digamos que como todo en la vida, cualquier cosa en exceso o en defecto es mala. O sea, digamos, la idea no es decir que esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, porque como les dije ya hace un rato, uno puede comer de todo desde que lo haga con moderación. Básicamente, ¿qué decimos nosotros? Que no hay que abusar, por ejemplo, de las harinas. Las harinas, finalmente todo esto tiene un metabolismo, se va a convertir en azúcares y obviamente eso va a aumentar, primero, nuestro peso corporal, segundo, va a disminuir el metabolismo, va a alterar el metabolismo, podemos aumentar las grasas, los triglicéridos principalmente, y pues digamos las harinas en exceso no van a servir. Las grasas también, entonces digamos, ¿se puede comer carne? Sí se puede comer carne, pero obviamente tratemos de tener una carne que no sea tan grasosa y no tanta cantidad de carne, porque a la larga pues siempre va a haber grasa en la carne. Las frutas y verduras, siempre se ha dicho que son muy buenas y efectivamente son muy buenas. Pero, digamos, una cosa que toca tener muy en cuenta es que el exceso de frutas, porque tiene un alto índice calórico, que significa que es una alta cantidad de calorías por cada fruta, digamos, el exceso de fruta podría incluso llevar a un sobrepeso e incluso podría llevar a alteraciones de metabolismo de azúcares. Entonces, digamos que yo creo que la mejor respuesta para eso es una dieta balanceada, que podamos comer de todo, pero en unas porciones ajustadas a nuestro peso, que no sean grandes y sin excesos. Digamos que es para no, digamos, hablar mal de algún tipo de comida en especial. Yo creo que se puede comer de todo con moderación. Perfecto. ¿Cómo podemos diferenciar el dolor que se sufre por problemas gástricos del dolor ocasionado por un ataque cardíaco? Digamos que eso es una muy buena pregunta. Es algo que muchas veces ni siquiera nosotros de cardiología en urgencia lo podemos hacer. Y lo mejor que le podría decir yo a la gente tal vez es que si tiene una duda, o sea, no se ponga a esperar si esto es un dolor gastrointestinal y eso no es el corazón y no. Si uno tiene un dolor fuerte, normalmente en el área epigástrica, que llamamos en la parte abdominal alta, o en el tórax, en la parte anterior del tórax, es una sensación de peso, de opresión, normalmente puede haber algo de náuseas, incluso sudor, escalofrío, digamos, es un síntoma muy claro de que es una enfermedad coronaria. Y pues ir al médico. Sin embargo, obviamente hay dolores que pueden pasar mucho más inadvertidos, que no son este tipo clínico típico de dolor como el que acabo de decir, y ante la duda es mejor acudir a un servicio pues, con prontitud antes de ponerse a decir si uno es este o es lo otro, y hacer todas las pruebas necesarias. Claro. ¿Cuál es la rutina de chequeos médicos que debemos seguir? O sea, digamos, ¿hay algún examen que todos los seres humanos debamos hacernos una vez al año para confirmar que tenemos un corazón bueno?
Digamos que sí, o sea, siempre tenemos que estar en control, definitivamente. Obviamente hay que dividir. Si ya hemos tenido alguna enfermedad cardiovascular, seguramente nuestro seguimiento va a ser mucho más seguido, mucho más anual o cada 6 meses, y dependiendo del tipo de enfermedad. Dentro del corazón podemos tener enfermedades de las válvulas, enfermedades eléctricas, que son las arritmias, o enfermedades de las coronarias, que son las de los infartos. Entonces, dependiendo de cada uno de estos pacientes, van a tener un seguimiento ya específico. Una persona, digamos, que es normal, que no tiene ninguna cosa, debería por lo menos cada 5 años, adultos estoy hablando, acudir al médico y tomarse por lo menos un nivel de azúcar, de glicemia, unos laboratorios para mirar cómo están los colesteroles, un hemograma, y obviamente la valoración del médico para hacerle unas preguntas dirigidas a ver si hay algún otro síntoma o algún otro sistema que pudiera estar en riesgo, y ya enfocarnos directamente. Pero yo diría que hacerse un chequeo, si tú no necesitas nada, haces una vida normal, tú puedes subir, bajar escaleras, no tienes ninguna alteración, por lo menos cada 5 años, como para mirar cómo está el azúcar, los triglicéridos, el colesterol, las cosas. Y obviamente las valoraciones de las mujeres de edad fértil y la de los hombres con la próstata a su edad. Pero digamos que pues, ese es como lo general como para todo el mundo. Y cuando en la familia hay enfermedades hereditarias de corazón, ahí tenemos que tener como digamos un chequeo como más exhaustivo. Sí, posiblemente sí. Digamos que para que uno hable de una enfermedad familiar o que tiene relación directa sobre mí, algo que tuvo mi papá, es que debió haber sido alguna enfermedad ya no, cuando él no es tan viejo, mejor dicho, si le da la enfermedad al papá de uno a los 85 años, 80 años, digamos que es algo normal para la de él. Pero si por el contrario, mi papá tuvo una enfermedad a los 40, 45, 50 años, cuando es una persona joven aún, digamos, ese es un riesgo mayor. Entonces, digamos, en ese tipo de casos, posiblemente sí debería estar uno como más atento, y la familia en general hacerse un chequeo diciendo claramente que mi padre tuvo tal cosa en tal momento. Perfecto. Bueno, nos hacen acá una pregunta bastante importante, y es que muchos de nosotros tenemos rutinas diarias por culpa, digamos, del trabajo, que estamos mucho tiempo sentados o trabajamos hasta tarde, y ese tipo de vida puede afectar el corazón. ¿Y qué precauciones deberíamos tener en cuenta cuando tenemos una vida sedentaria que nos es obligada por el trabajo? Definitivamente sí, el sedentarismo, ya dijimos, es una de las causas, o causas no, sino está relacionada con la enfermedad cardiovascular. Digamos que sí, podemos estar obligados, por ejemplo, a estar sentados mucho tiempo, pero no estamos obligados a que utilicemos el ascensor, por ejemplo. No estamos obligados a que nos bajemos al frente del trabajo donde estamos trabajando. O sea, mejor dicho, actividad física, como dije al principio, es todo: subir escaleras, caminar, levantarse, ir a hacer algo en lugar de mandar, no sé, el correo, o el chat, ir y desplazarse hasta donde está la otra persona. Todo lo que es actividad física, digamos, sirve desde el punto de vista cardiovascular. Lo que te decía ahorita, si uno se puede bajar 4 cuadras antes todos los días, son 400 metros por la mañana, 400 metros por la tarde, casi es 1 kilómetro que vamos a poder caminar. Entonces digamos que sí, posiblemente estamos obligados en el trabajo, pero también uno tiene alternativas, que son alternativas que son relativamente fáciles. En lugar de subir el ascensor, me subo 5 pisos todos los días, y todos los días subir y bajar el ascensor, y si salgo 3 o 4 veces, voy a hacer actividad física, y eso va a ser beneficioso. Y los programas de salud ocupacional también hacen lo de las pausas activas. Esas pausas activas también, digamos, podrían servir de alguna manera a tener actividad física. ¿El consumo de medicación para la hipertensión puede causar complicaciones a corto o largo plazo? Digamos, cuando un médico te manda un medicamento es porque lo necesitas. Entonces, definitivamente, si te dijeron tienes que tomar un medicamento porque tienes hipertensión arterial, tienes que tomarlo. O sea, digamos, en ese momento ya se sopesó el riesgo y el beneficio. Y el beneficio de tomar el medicamento es superior al riesgo. Entonces, digamos que de entrada no hay discusión de tomar el medicamento. ¿Que hay algunos medicamentos que tengan efectos secundarios? Sí, efectivamente hay algunos medicamentos que tienen efectos secundarios, pero digamos normalmente, y la idea de los chequeos y los controles con el médico es mirar qué tanto repercuten esos efectos secundarios en ti. Si es algo que digamos es inocuo, pues digamos, y no es una cosa molesta, pues podemos seguirlo. Si hay algo que tiene ya o llama la atención o vemos alguna alteración, pues digamos tocaría tomar una alternativa. Pero digamos, para la gran mayoría lo que hay, si tienes que tomar el medicamento, tienes que tomar el medicamento, y los controles son los que van a decir si hay alguna necesidad de hacer algún cambio, algún ajuste o alguna modificación. Doctor Torres, nos hacen una pregunta
pues, muy válida. Dicen que si uno estando solo y está sintiendo que le está dando un ataque cardíaco, ¿uno cómo puede ayudarse a sí mismo? Bueno, Estando solo. sí, de eso se ha dicho muchísimas cosas, que toser, que, no sé, tomarse unas aspirinas, digamos, algo que yo te diga, mira, haz esto y se te va a quitar, no, no existe, definitivamente no O existe. sea, hay que buscar ayuda sí o Hay sí. que buscar ayuda sí o sí. Eventualmente una persona que ya se conoce enfermedad coronaria, ya es una persona que ha tenido, pues digamos, ya ha estado en la situación, posiblemente esa persona puede tener un poquito más ¿cómo te dijera?, de entrenamiento, por decirlo así, y tomarse, por ejemplo, una aspirina. La aspirina en un momento agudo de un síndrome coronario agudo, digamos, es bastante válido tomarlo. Digamos, ese paciente lo va a lograr y lo va a hacer porque ya sabe cómo es. Si es un paciente que cree que tiene algo, pero pues no sabe qué es, lo mejor es buscar ayuda sí o sí. En Bogotá pues, y en todas las ciudades ustedes saben, hay líneas de emergencia, que funcionan bastante bien. Si uno tiene un riesgo aumentado de tener una enfermedad cardiovascular, un paciente diabético, un paciente obeso, tener a mano esos teléfonos, esas maneras de tener alguna ayuda rápida, pues en caso de emergencia, porque digamos decirte, mira, haz esto, digamos, es seguramente primero hasta quitarle tiempo valioso para buscar la ayuda necesaria. Claro que sí. ¿Hay alguna relación entre los problemas cardíacos y los niveles de azúcar en la sangre? Definitivamente sí, como dijimos también al principio, el hecho de los pacientes con diabetes es un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Los pacientes diabéticos son, digamos, de los que más presentan enfermedad cardiovascular, tipo de enfermedad, síndrome coronario agudo, infarto. Entonces, claramente, los niveles altos de azúcar, que es lo que llamamos normalmente los diabetes, pues es un factor de riesgo indudable, indiscutible, y obviamente toca tratarlo para evitar. La diabetes tiene un problema y es que la diabetes es un enemigo silencioso. Entonces, tú puedes tener muchos años de diabetes, no saberlo, pero el daño de la diabetes sí viene dañando tus órganos, corazón, arterias, riñones, ojos, cerebro. Entonces, digamos, claramente, enfermedad que tenga que ver con elevación de los niveles de azúcar, toca pararle muchas bolas desde muchos ángulos y es un factor de riesgo. Doctor Torres, para finalizar, ¿algún consejo que nos quiera dejar para tener en cuenta a la hora de prevenir realmente enfermedades cardíacas? Sí, lo que dije desde el principio, básicamente actividad física, que no tiene que ser ejercicio, deporte, gimnasio, equipo de fútbol, no, tiene que ser actividad física, eso es básicamente. 2, comer bien, no comer en exceso, no comer exceso de grasas, no comer exceso de harinas, exceso de azúcares. Y obviamente seguir todas lo que dijimos de los cuidados de cualquier persona normal, hacer un chequeo por lo menos cada 5 años, de mirar cómo están el azúcar, los colesteroles y triglicéridos, y básicamente eso. Perfecto. Doctor Jaime Andrés Torres, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por resolvernos todas estas inquietudes. Precisamente hoy día el No Carro, asumo que se va para su trabajo a pie. Sí, claro, toca. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Sigan ustedes conectados con elespectador.com. Yo soy Andrea Villate. Sigan ustedes aquí con noticias en todos los sentidos.